Hola, buenos días. Mi nombre es Juli Caujapé, soy doctor en biología y director del Jardín Botánico Canario Vida y Clavijo, unidad asociada al CSIC del Cabildo de Gran Canaria, que también en esta época es copresidente del grupo de especialistas para la conservación de floras macaronésicas para IUCN. Agradezco muchísimo y sinceramente a las Jornadas Forestales de Gran Canaria la invitación para compartir con ustedes algunas de las evidencias científicas que intentamos incorporar a la conservación de la flora de la isla de Gran Canaria, del archipiélago canario y también, por qué no decirlo, de otros archipiélagos del mundo, especialmente pues porque las Jornadas Forestales aglutinan a un colectivo pues, diverso, multidisciplinario de personas preocupadas por la conservación de la biodiversidad de Canarias, ¿no? Entonces, bueno, en mi ponencia, como el título reza, pues voy a aludir sobre todo a las consideraciones genéticas para la mejor conservación de la flora de Canarias y de la isla de Gran Canaria. Aunque quiero empezar enfatizando la importancia de la multidisciplinariedad, tanto para analizar esos datos que nos suministran las claves de la conservación de los organismos vivos que comparten estas islas con nosotros, aplicar esos conocimientos a la mejora del medio natural y también divulgarlos, porque es importante que la sociedad conozca cada vez mejor el porqué de las cosas y el trasfondo científico que tienen muchas de las decisiones que afectan a la conservación del medio natural. Dejo de lado muchas de las disciplinas importantes, pero bueno, yo soy especialista en diversidad genética y filogenia, y también el tiempo que nos dan en estas ponencias es bastante corto. Y lo que quiero también a lo largo de la ponencia pues, es enfatizar la interconectividad entre actuaciones y actividades, algunas científicas, algunas técnicas, algunas de campo, que son muy puntuales y que si se ven por separado pues pueden parecer pues no muy relacionadas con las otras, pero en realidad hay una relación muy importante entre ellas, entre la ciencia, que suministra a veces claves para saber dónde hay que recoger semillas, en este caso de plantas. Claro, yo soy especialista en diversidad genética de plantas por el archipiélago canario para representar esa diversidad genética en el banco de semillas y luego utilizar esas colecciones de semillas en la restauración del medio natural o en actividades de restauración ecológica, ¿no? Hay que tener en cuenta también cuando hablamos de Canarias y de Gran Canaria que claro, vivimos en una época muy determinada del tiempo geológico y que en realidad hablar del archipiélago canario y de la isla de Gran Canaria pues es un poco sin sentido, porque a lo largo de la dilatada historia geológica del archipiélago pues han habido muchos archipiélagos canarios con un número mayor de islas del que tenemos en la actualidad, con un número menor también en las épocas más antiguas especialmente, y de la misma manera pues Gran Canaria no ha sido siempre como la conocemos actualmente, sino que ha ido mutando a lo largo de aproximadamente unos 15 millones de años y medio hasta convertirse en lo que reconocemos hoy como la isla de Gran Canaria. Y de lo que se trata aquí a la hora de conservar poblaciones y especies es de facilitar que las poblaciones naturales utilicen los recursos con los que la naturaleza les ha dotado para adaptarse a esas condiciones cambiantes, naturales, en ausencia de perturbaciones inducidas por la especie humana, o no adaptarse, porque una de las consecuencias del proceso evolutivo, en ausencia, como dije, de perturbaciones humanas, es también la extinción, ¿no? A todos esos cambios geológicos y a todo ese dinamismo se han unido hace muy poco tiempo, apenas menos de 2.000 millones de años, de 2.000 años, perdón, en las Islas Canarias, pues, la acción antrópica, ¿no? La acción de nuestra especie, que está dando al traste pues, con muchas de esas adaptaciones que la flora y la fauna y los ecosistemas pues, han ido desarrollando a lo largo de millones de años en algunos casos. Esa geología cambiante del archipiélago y de cada isla del archipiélago ha ido interactuando también con la biota de una manera casi simbiótica, de manera que los cambios geológicos tenían repercusión en la diversidad genética
de cada elemento de la flora y de la fauna, las cuales pues colonizaron las islas desde múltiples orígenes geográficos, tanto continentales como desde otras islas, en diferentes tiempos geológicos, a veces muy diferentes tiempos geológicos, incluso dentro de un mismo linaje, generando con ello pues contactos secundarios e introgresiones, hibridaciones naturales no propiciadas por el hombre, que fueron determinantes a la hora de generar la gran diversidad genética con la que cuenta la flora canaria, y que en algunos casos se dieron recolonizaciones del continente. Las islas no son simplemente sumideros de biodiversidad, también son suministradoras de biodiversidad para otras islas y para el continente más cercano, en nuestro caso de Canarias, África. Y bueno, enfrente de esta complejidad, pues el gran dilema, la gran cuestión que afrontamos todos y todas quienes nos dedicamos a la conservación biológica es cómo enfocamos la conservación en un contexto tan cambiante ya de forma natural, al que se añaden las influencias humanas realmente pues, muy dramáticas en algunos casos. Vamos a ver algunos casos de los que hemos estado estudiando e investigando aquí en el jardín, casos ya en su mayoría publicados, y luego pasaré a desglosar pues, algunas de las consecuencias que la investigación pues, nos está dando para la mejor conservación de ese medio ambiente, ¿no? El primer caso es tal vez el caso más antiguo, pero uno de los más simbólicos para nosotros, porque se trata de Juniperus cedrus, el cedro endémico canario, que en la actualidad está distribuido en 4 de las islas del archipiélago, marcadas con negro en la imagen superior derecha. Esta especie fue objeto de intervención en el proyecto Life Gugui, que tuvo lugar pues, hace unos años y cuyo objetivo era pues, restaurar los bosques ancestrales de cedros y de otras formaciones vegetacionales en el macizo de Gugui. Entonces, bueno, los datos genéticos ahí tuvieron un papel relevante porque se planteaban varias posibilidades al principio para reforzar esas poblaciones tremendamente amenazadas, en este caso por la presencia de herbívoros que estaban y siguen desgraciadamente devorando esas poblaciones de los riscos de Gugui. Había varias posibilidades y se barajaba incluso pues, traer cedros de otras islas para reforzar esa población en declive de Gran Canaria. Los datos genéticos, bueno, ahí ilustro la diapositiva con la primera página de un artículo publicado en 2014 a cargo de Bea Romeu y colaboradores, en el cual pues bueno, vimos que la población de Gran Canaria, de Juniperus cedrus, es realmente la menos diversa genéticamente, pero esa diversidad genética es realmente la más singular, la más significativamente singular. Y este resultado pues, tan significativo, acompañado con otras consideraciones, fue el que dio lugar a que los reforzamientos que se realizaron en el caso del cedro en el macizo de Gugui tuvieran origen en material genético recolectado y desarrollado en viveros del Cabildo en el propio macizo de Gugui, evitando la mezcla genética con otras poblaciones de otras islas, lo cual pues hubiera dado al traste con alguno de los procesos de diferenciación que está ya generando esta población de cedro de Gugui, y que en muchos casos pues esas reintroducciones pues conllevaron la utilización de helicópteros y otros medios pues bastante onerosos, precisamente por la complicada geografía de ese macizo de Gugui. Otro caso radicalmente diferente que quería comentarles hoy es bueno, lo que llamamos, o lo que llamo yo pues para atraer un poco la atención de la gente, el extraño caso de Periploca lavigata, el cornical, ¿no? Una especie en principio muy ampliamente distribuida, no solo en las Islas Canarias, sino en algún lugar de esa zona geográfica continental que conocemos como el enclave macaronésico continental, y que en principio pues bueno, no plantea ningún problema de amenaza, ni tiene ninguna especie singular sobre el papel críticamente amenazada. Las estrellas en la costa mediterránea de África
pues simbolizan poblaciones conocidas de Periploca levigata, subespecie angustifolia, en todo el Mediterráneo. Periploca levigata, la especie de Canarias y también de Marruecos, pues está, como dije, ampliamente distribuida en esas zonas, y existe también una subespecie de Periploca levigata en Cabo Verde que no va a ser objeto pues de estas consideraciones. Pero bueno, lo singular realmente de este caso es el hecho de que cuando sometimos el muestreo que realizamos de Periploca levigata en todo el archipiélago canario y en Marruecos y en gran parte de su área de distribución del Mediterráneo, resulta que existe una heterogeneidad genética pues absolutamente radical, de forma que en las Islas Canarias existen al menos 3 linajes genéticos perfectamente reconocibles y significativamente diferentes los unos de los otros, que además tienen correspondencias morfológicas, es decir, las diferencias genéticas se observan también en la morfología de estos especímenes. Y además descubrimos pues que la colonización de las Islas Canarias a cargo del Cornical tuvo lugar al menos en 2 oleadas diferentes, en tiempos también muy diferentes, de forma que las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, fueron colonizadas en tiempos mucho más recientes, y Gran Canaria y las islas occidentales fueron colonizadas pues en tiempos muy pretéritos posiblemente. Además, descubrimos, fíjense, los colorines que adornan las islas son en cada caso pues diferentes variantes genéticas, diferentes haplotipos, porque utilizamos marcadores cloroplásticos, y estos haplotipos nos indican, pues primero, que las poblaciones de las islas orientales, así simbolizadas en marrón, son mucho más cercanas a las poblaciones continentales de Periploca levigata que a las poblaciones de otras islas del archipiélago canario. La isla de Gran Canaria tiene un genotipo absolutamente singular y además es el único que detectamos en la isla de Gran Canaria, y en las islas occidentales pues hay 3 haplotipos relacionados que constituyen un linaje totalmente diferente a los otros que comenté antes, ¿no? Lo cual pues delata que tal vez en Canarias ni tan solo las especies más frecuentes son vulgares, porque manifiestan patrones de diversificación que motivan pues la adopción de estrategias de conservación diferentes a las que concebimos pues para especies ampliamente distribuidas, si es que existen esas especies en realidad en un archipiélago oceánico con la complejidad de Canarias. Y creo que ya por último, pues otro caso singular y también sorprendente es el del acebuche. El del acebuche, en el mismo canario, bien distribuido también en todas las islas, con congéneres en el archipiélago de Madeira y en Marruecos, que pues ya hace unos años, en esta investigación de Carlos García Verdugo y colaboradores, delató lo que hemos ido viendo luego en otros linajes canarios, una separación genética todavía no totalmente explicada entre las islas orientales y las islas occidentales. Pero es que cuando analizamos también dentro del marco de ese proyecto Life Gugui, al que aludí por el tema del cedro, cuando analizamos muestras del acebuche de Gran Canaria para ver si las repoblaciones que se estaban realizando en la zona oeste de Gran Canaria estaban de acuerdo con la diversidad genética detectada, también pues bueno, vimos lo que les muestro en esta diapositiva, una separación muy clara entre las poblaciones del este de la isla de Gran Canaria, señalizadas en rojo aquí, con un haplotipo muy diferente de las poblaciones del oeste de Gran Canaria, con haplotipos diversos señalizados en diferentes tonalidades de azul. Y esta población roja que se entremezcla con las del oeste de Gran Canaria pues fue una muestra de una población reintroducida pues hace unas décadas y que delataba clarísimamente de dónde provino la reintroducción, y que esa reintroducción pues tampoco estuvo en sintonía con la dinámica evolutiva del acebuche en Gran Canaria. Es decir, que dentro del archipiélago canario no hay solo diferentes islas separadas por brazos de mar, sino también islas dentro de las islas pues separadas por barrancos y
y taliscas, que a veces son barreras al flujo génico mucho más importantes que esos brazos de mar que separan las islas. Y bueno, estos casos pues podrían ampliarse a muchísimos más que estamos actualmente investigando en el jardín o cuyos datos manejamos para la mejor conservación de la flora, pero ya nos permiten pues emitir una serie de mensajes de interés, consideramos que grande, para la conservación del patrimonio natural, ¿no? En primer lugar, lo que yo llamo las tribulaciones o el dilema del conservacionista, ¿no? Por una parte, pues tenemos que facilitar esos procesos de fragmentación y de mosaico genético que han facilitado la diversidad pasmosa de la flora endémica actual, pero por otro lado hemos de evitar esas fragmentaciones e hibridaciones extemporáneas causadas por la intervención humana, que han motivado en la mayoría de casos extinciones o un deterioro de la diversidad genética de las poblaciones naturales. En segundo caso, pues bueno, está claro, a raíz de los datos genéticos, que los esfuerzos de conservación in situ, esto es en el campo, deben evitar reforzamientos mezclados por la existencia precisamente de esas islas dentro de las islas que están en sintonía con la dinámica evolutiva de cualquier archipiélago oceánico. Y también deben mantener la conectividad genética de forma que las poblaciones naturales, por sus propios medios, puedan generar adaptaciones con el tiempo que les permitan evolucionar acompasadamente con el dinamismo evolutivo de los sistemas insulares. La población, por tanto, pues debe ser la unidad natural de conservación, y esto no es algo nuevo, es algo que ya Darwin y Dobzhansky pues formularon en sus hipótesis, pero que indican claramente que en los entornos insulares pues realmente reforzar poblaciones de una isla con material genético de otras islas nunca es aconsejable, que los viveros para repoblaciones tienen que registrar la denominación de origen de sus muestras, lo que llamamos trazabilidad, no solo genética, sino también geográfica, y también que hay que acompañar esos estudios, esas investigaciones de estudios de biología reproductiva y de otras disciplinas que no me da tiempo de hablar hoy, ¿no? El mensaje básico científico con el que desearía que ustedes se quedaran es que existe hoy en día muchísima diversidad genética que no está todavía cuantificada y que delata la presencia de poblaciones genéticamente singulares que son ya linajes separados de otras poblaciones que suponemos que son coespecíficas a ellos, o incluso, en muchos casos, especies de propio derecho que están esperando a ser descritas por la morfología, lo cual también pone en la palestra el interés de esos endemismos que llamamos no amenazados o ampliamente distribuidos, denominación que cada vez creemos que no es adecuada para ningún linaje de la flora canaria y que merecen muchísima más atención conservacionista e investigadora. Por lo tanto, los bancos de semillas, como el banco de semillas que tenemos aquí en el Jardín Botánico y otros de Macaronesia, pues deberían también representar esa diversidad genética de las especies ampliamente distribuidas, mientras tengan diversidad genética junto a la diversidad genética pues de especies de distribución más restringida o muy amenazadas, ¿no? A las cuales, evidentemente, no hay que dejar de lado en ninguna estrategia de conservación. Este proyecto pues se inició hace unos meses, un proyecto financiado por la iniciativa Interreg, en el cual pues colaboran varios socios de gran importancia histórica pues en la conservación de la biodiversidad canaria cuyos objetivos son precisamente aglutinar todos esos datos científicos en herramientas bioinformáticas que ayuden a los gestores a tomar decisiones de conservación in situ y ex situ basadas en datos de investigación. Pero claro, no se trata solamente de conservar especies, sino que el gran reto, el reto absolutamente prioritario es conservar los ecosistemas a los que pertenecen esas especies, puesto que es la forma más sostenible de actuar.
Los bosques no son solo colecciones de árboles, también en un bosque habitan animales, otro tipo de plantas, microorganismos, incluso bacterias, insectos, etcétera, que son fundamentales para el mantenimiento sostenible de ese ecosistema. Y por supuesto, cualquier especie fuera de su hábitat, externa a esos ecosistemas, provoca gravísimas perturbaciones en el medio natural, y cualquier estrategia científica de conservación debe aspirar a erradicar o a controlar muy restrictivamente a esas especies no nativas en el medio natural, porque lo dije antes con el proyecto Life Buoy y lo repito, muchas de esas especies están devorando literalmente la diversidad y el patrimonio natural canario, que en muchos casos ha costado millones de años de generar. Y bueno, la biodiversidad, si tiene sentido hablar de números cuando aludimos a biodiversidad, pues la biodiversidad sería más un número de conexiones entre especies que un número de especies. Y hay que tener en cuenta también que esos organismos exóticos, invasores, introducidos, también interactúan y operan en red, generando pues muchísimo más peligro del que generarían individualmente, lo cual, pues a nuestro modo de ver, también significa que los gestores, los científicos, los políticos, agentes de medio ambiente, técnicos, etcétera, tenemos que actuar en red precisamente para contrarrestar pues todas esas amenazas a una flora de tan alto valor, tan diversa, pero también tan frágil como es la flora canaria. Deseamos, y yo creo que una de las misiones básicas de la investigación no es solo publicar artículos muy sesudos de impacto en revistas de gran repercusión internacional, sino también aplicar ese conocimiento que generamos o manejamos a todos los ámbitos de la conservación biológica. Por lo cual, pues abogamos por que los comités de especialistas científico-técnicos guíen la toma de decisiones en cuanto a conservación, lo cual no excluye a la participación ciudadana, que tiene perfectamente cabida, pero cada cual tiene un papel, y la verdad es que ha habido personas, seguramente en estas jornadas forestales escucharemos con atención las ponencias de muchos y muchas de ellas, que han dedicado gran parte de su vida a intentar comprender el funcionamiento de algo tan complejo como la biodiversidad, y que son quienes disponen de las claves para mejorar su estado de conservación actual. En el jardín le damos realmente mucha importancia a la ciudadanía y a la comunicación o a la divulgación de esos resultados científicos, utilizando todo tipo de canales y soportes posibles, tanto los clásicos como libros y folletos, como otros pues más modernos, ¿no? Todo ello nos ayuda a crear pues un imaginario colectivo pues bastante nutrido, que está siempre basado en evidencias científicas y que está destinado a poner en valor el valor y la fragilidad de las floras insulares nativas, los factores que la amenazan en un mundo tan cambiante como el actual, estamos viéndolo muy recientemente, el indispensable papel de la ciencia para la mejora del medio natural y las posibles aportaciones de las personas que no son especialistas en temas científicos, pero que sin duda tienen un papel relevante en la conservación del medio natural. Y también estamos creando formatos muy novedosos, como por ejemplo ese espectáculo El Jardín de Tami, destinado, por qué no decirlo, a los más pequeños, que merecen también una atención conservacionista y de la divulgación científica, pero también a un público adulto. Este espectáculo pues lo estamos desarrollando en colaboración con el cancionero isleño, e incluye pues varias canciones que están dedicadas a elementos de la flora endémica canaria, y donde se suministran mensajes aparentemente ingenuos, pero que están siempre basados en evidencias científicas que manejamos en el jardín o que generamos aquí. Y como el tiempo es limitado, pues les dejo ya para sus reflexiones y sus consideraciones con esta última diapositiva, que me gustaría que fuera una reivindicación de que quienes nos dedicamos a la investigación somos también ciudadanos
y ciudadanos muy preocupados porque la ciencia y la técnica más actuales se apliquen a la mejora del medio natural. Gracias por su atención y, como les prometí, pues les dejo ya con esa canción dedicada a Periploca laevigata, popularmente conocido como Cornical. Gracias y buenas jornadas. Apareces y reapareces como si nada en las islas afortunadas.